mis amigos, mis queridos hermanos en Cristo, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder encontrarnos para nuevamente compartir las cosas celestiales, las cosas del Señor para nuestra vida, ¿no? Buscar al Señor, buscar su palabra, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que estamos compartiendo esta prédica, esta meditación para todos y esperamos que sea de gran bendición. Nuevamente, bienvenidos, y quería decirles que, bueno, en estas grabaciones anteriormente nos ayudaron Yemina, mi hija, y Andrés, mi yerno querido. Ellos nos ayudaron y ahora lo está haciendo nuestro querido hermano Johnny Sosa y Johnny Peleitay con su familia. Ellos nos están haciendo todo este trabajo de las grabaciones y queremos agradecerles sinceramente por esa disposición y ese amor. Bueno, meditando en la palabra del Señor, el tema de hoy, ¿qué tema queremos tocar en este día? Un tema muy interesante, creo yo, que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir con todos. Le hemos puesto como título Victoria sobre los gigantes. Gigantes un poquito entre comillas, porque victoria sobre los gigantes, en realidad victoria sobre los desafíos, situaciones de la vida, ¿no? Creo que tenemos que darnos cuenta que en nuestra vida, aunque hemos creído en Cristo, aunque hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, bueno, eso no significa que en el camino, en el derrotero de nuestra vida ahora con el Señor Jesús, no vamos a tener que enfrentar gigantes. Cuando vamos, o desafíos, enemigos, por decirlo también de otra manera, de otra forma, que no son fantasiosos, no son imaginarios, como a veces los chicos han tenido cuando éramos chicos, tal vez, algunos amigos imaginarios o cositas imaginarias. No, estos son enemigos reales de nuestra vida. A veces podemos llegarles a dominar gigantes, y yo creo que en realidad son desafíos, y son desafíos que te vas a encontrar. Una situación, una persona, algún inconveniente o algunos temores, algunos miedos que tenemos que enfrentar. Y hay historia en la Biblia que nos enseña cómo enfrentar estos enemigos, cómo enfrentar estos desafíos, cómo enfrentarlos. ¿Por qué menciona la palabra enfrentarlos? Porque muchas veces, por ese temor, esos miedos que tenemos en nosotros, esas vergüenzas, incluso también, huimos. En lugar de enfrentarlos, nos paralizamos, huimos o nos apartamos del camino, y en lugar de enfrentarlos y vencerlos, a lo mejor son temores o a lo mejor son cosas reales, pero por esos temores justamente, por esos miedos que a veces tenemos en nuestra vida, en lugar de enfrentar esos enemigos o esos gigantes, si les queremos llamar así, muchas veces huimos. Muchas veces abandonamos el campo de batalla o dejamos lo que tenemos que hacer porque nos encontramos con un gigante, que para nosotros es un gigante, porque tenemos ciertos temores. Pero aquí vamos a ver hoy que nosotros, los cristianos, podemos, en Cristo Jesús, podemos enfrentar los gigantes y podemos vencerlos en el nombre de Jesús. Porque si huimos, amigos, hermanos, si en lugar de enfrentarlos, huimos, vamos a perder grandes bendiciones en nuestra vida. Entonces los gigantes están ahí, en algún momento aparecen de nuestra vida, y yo quiero invitarte a que no huyas,
a que no te desanimes, a que no nos desalentemos, sino que con toda la fe y la confianza en el poder y la ayuda del Señor podamos enfrentarlo. Bueno, vamos a la palabra que queremos compartir, leer la palabra de nuestro Dios en esta oportunidad, en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Ahí tenemos un momento muy especial en la historia del pueblo de Dios y también la historia de David. Este hombre, en ese momento era un muchacho de menos de 20 años, que había un hombre gigante, físicamente hablando, gigante, un guerrero experimentado que estaba filisteo, del pueblo de los filisteos, que estaba atemorizando a todo el ejército del pueblo de Dios. Fíjense ustedes, el ejército del pueblo de Dios, paralizado del miedo, porque había un hombre que los estaba desafiando a una batalla y nadie quería enfrentarlo. Pero aparece David, un muchacho que no tenía experiencia en guerras militares, no tenía experiencia. Simplemente tenía experiencia en cuidar ovejas de su papá, el rebaño de su papá. Era la tarea que en esa familia le habían encomendado a él. Esa era la única experiencia que él tenía en la vida. Ser pastor de ovejas, cuidar las ovejas de su papá. Sin embargo, la Biblia dice, nos cuenta la historia, que ese muchacho se animó a hacer lo que otros no se animaron. Se animó a enfrentar en batalla a ese enemigo, a ese hombre que físicamente era un gigante, pero que a los ojos de Dios era pequeño y que con la ayuda del Señor, David pudo vencerlo, pudo tener una victoria tremenda en su vida. Y cómo esa victoria de David sobre el gigante, sobre ese enemigo, ese desafío, le dio una gran victoria a su país, a su nación. Vamos a leer. Primera de Samuel, dijimos, capítulo 17, versículo 45. En la versión, como siempre, NTV, dice la palabra de nuestro Dios. David le respondió al filisteo, que se llamaba Goliat, ese hombre físicamente casi de 3 metros de altura, un verdadero gigante. David le dijo, tú vienes a mí, o tú vienes contra mí, con espada, con lanza, jabalina, la armadura que usaba un guerrero en ese tiempo. Dice David, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, Jehová de los ejércitos, en la versión Reina Valera, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Versículo 46. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres, del ejército que estaba con él, el ejército filisteo, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Versículo 47, finalmente, y todos los que estaban aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, ayuda a su pueblo, le da victoria a su pueblo, pero no es con espada, no es con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Amén. Quisiera meditar un poquitito lo que dice David en la última parte de lo que él está hablando al gigante. Le dice,
esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Quisiera arrancar por esta frase. Miren lo que está diciendo David. Cada vez que nosotros nos enfrentamos con esos enemigos aparentemente invencibles, cada vez que nosotros nos decidimos a enfrentarlos, David dice, esta es la batalla del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Señor, somos de su pueblo, y esos enemigos que aparecen en nuestra vida y que nos están desafiando, y a veces creemos que son tan enormes y tan grandes que son imposibles de vencerlo, que nosotros nos miramos tan pequeños que no vamos a poder vencer esta situación, que no vamos a poder ir adelante, que no vamos a poder salir de a lo mejor de alguna condición, porque es muy grande el problema, es muy grande la dificultad, es muy grande el enemigo, es muy gigante. Sin embargo, cada vez que nosotros vamos a enfrentar esos enemigos que nos quieren frenar, que nos quieren detener, que nos quieren hacer apartar del camino, es la batalla no nuestra. David dice, es la batalla del Señor. Y aquí David nos está diciendo que él estaba confiando en Dios. Aunque él era pequeño de estatura, había una diferencia en estatura, había una diferencia enorme en fuerzas, había una diferencia enorme en armamento, había una diferencia enorme en experiencia. Goliat era un guerrero con muchas batallas, David era un pastor de ovejas. Tanta diferencia a favor de Goliat, pero sin embargo, David se atreve a enfrentar al enemigo, confiando en la ayuda del Señor. Vuelvo a decirlo, David se atreve a enfrentar la situación, a enfrentar el problema, se atreve a enfrentar la dificultad confiando en la ayuda del Señor, confiando en la fidelidad del Señor, confiando en el poder del Señor a favor de Él. Y yo quiero invitarte en este momento que tengamos la misma confianza de David cuando aparezcan las dificultades, que no huyamos, que no nos detengamos, que cuando aparezcan las dificultades, esos enemigos, que podamos confiar como David, no en nuestra fuerza, no en nuestras capacidades, sino en la fidelidad del Señor. Tenemos un Dios fiel que nos ha prometido su ayuda, nos ha prometido que va a estar con nosotros, nos ha prometido que nos va a dar estrategias, nos ha prometido que va a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Tenemos un Dios que no nos va a abandonar en el campo de batalla, como lo hizo con David, que estuvo con él. Así el Señor estará contigo. Por eso tenemos que tener esa confianza en nuestra vida. Querido hermano, dice la palabra que David recordaba él antes de enfrentar a Goliat. Dice la palabra que David recordaba él cómo cuando cuidaba las ovejas de su papá, en esas noches en el campo, en la soledad del campo, venían lobos y venían osos, otros enemigos,
otros adversarios, otros peligros. Y sin embargo David recuerda, bueno, yo los enfrenté, el Señor me ayudó, porque él estaba seguro que con el Señor él podía vencer antiguos enemigos, podía vencer antiguos desafíos, antiguos peligros, y ahora se presentaba Goliat. Y Goliat no iba a ser una excepción. Él iba a poder defenderlo, vencerlo, y él iba a poder ganarle, él iba a poder cortarle la cabeza, el Señor le iba a dar victoria. Lo hizo antes, en ese momento Dios lo volverá a hacer, pero en el futuro David se encontró con otros enemigos, con otros desafíos, con otros problemas. Y qué bueno, hermano, amigo, que nosotros los desafíos que tenemos hoy, esos enemigos, esos aparentes gigantes invencibles, que los podamos enfrentar en el nombre de Jesús, que podamos ir con la fe, la seguridad que tenía David. El pueblo de Israel, el ejército de Israel, lleno de miedo, lleno de temores, paralizados, porque no tenían la confianza, no tenían la seguridad en la fidelidad del Señor, no tenía esa confianza que tenía David, que Dios le iba a ayudar y que Dios le iba a dar la victoria. Ahora, quiero ir un poquito más. Ustedes conocen la historia seguramente. Con una piedra pequeña, David tiene una gran victoria. Una piedra pequeña. Y esas son las armas que nosotros tenemos. Parecen insignificantes, tan pequeñitas, que casi pareciera que no tuviéramos nada. Pero no importa lo que nosotros tengamos, humanamente hablando. Pero si tenemos espiritualmente la seguridad que Dios nos va a dar la victoria, que el Señor nos va a dar una gran victoria, como dijo David, eso pequeño, Dios lo va a usar. Y lo va a usar como lo hizo con David para derrumbar a ese gigante. Amigo, no fue la piedra. Si bien fue materialmente, pero no fue la piedra. Fue el poder del Señor que se movió por la fe de David. Por la fe de David. Fue el poder del Señor que utilizó esa piedra. Y se clavó en la frente del gigante y el gigante cayó. No fue la piedra. Fue el Señor que le dio la victoria. Tal como lo dijo David antes de empezar esa batalla, casi podríamos decirle cuerpo a cuerpo, aunque no fue en realidad cuerpo a cuerpo, pero fue una batalla personal. No fue la espada, no fue una lanza, no fue una flecha, fue el poder del Señor que actuó con David, y ese poder del Señor también actuará con tu vida. Yo quiero que tengamos hoy esa seguridad, esa convicción que tenía David. Quiero mencionarte lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Nosotros también vamos a enfrentar enemigos. Lo dijimos antes. Tenemos que ser conscientes que todos los creyentes, en algunos momentos de nuestra vida, en algunas etapas, vamos a tener que enfrentar distintos enemigos, distintos desafíos. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego
por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Que no nos sorprendamos. En otras palabras, debemos estar preparados para que cuando aparezca un enemigo, un gigante, cuando aparezca algo que quiera detenernos, que quiera aplastarnos, que quiera apagar nuestra fe, que quiera debilitarnos, que quiera sacarnos del camino, cuando aparezca, que no nos sorprendamos, porque esto va a suceder. Y aquí voy llegando a la parte final. Si el Señor nos está diciendo en este momento que no nos sorprendamos, es porque el Señor, como dijimos al principio en una frase, con esto quiero ir a la parte final, es que el Señor permite que nosotros tengamos que enfrentar estos gigantes en nuestra vida. Ahí estaba Goliat, ahí estaba el ejército enemigo del pueblo de Dios, y estaba Goliat, y Dios permitió esa batalla, y Dios permitió que ese gigante insultara, menospreciara, tratara de avergonzar, intimidar al pueblo de Dios. Dios lo permitió, y así Dios va a permitir en este tiempo que vengan estos desafíos a nuestra vida. Y la pregunta que me hago es: ¿por qué el Señor los permite? ¿Por qué el Señor quiere que yo pelee contra estos gigantes? ¿Por qué que el Señor quiere que yo los enfrente? Bueno, hay una clave que me parece que nos da la respuesta. Es porque, una respuesta que tiene 2 o 3 partes, es porque creo que cuando nosotros enfrentamos los gigantes, estos desafíos, estos enemigos, creo que nuestra fe, nuestra confianza en el Señor se desarrolla. Es como que crece nuestra fe, crece nuestra confianza, y estamos preparados porque vencimos a un gigante, ya estamos preparados para la próxima batalla. Y tal vez el gigante que viene es más grande, pero nuestra fe ha crecido de acuerdo al tamaño de ese nuevo desafío o de ese nuevo gigante. Cada vez que enfrentas un enemigo, un temor, no son imaginarios, son reales, pero cada vez que vos lo enfrentás, confiando no en tus fuerzas, sino confiando en la ayuda que el Señor te va a dar, confiando en el socorro que el Señor va a poner a tu disposición. Bueno, tu fe va a crecer, tus fuerzas van a crecer, y va a pasar esto también. Cada vez que vos enfrentes un gigante y lo venzas, siempre le vas a dar la gloria al Señor, pero va a servir de testimonio, de ánimo, va a servir para que otros se animen a hacer lo que vos hiciste. Porque ¿qué pasó con la historia de David y de Goliat? Que cuando David le cortó la cabeza a Goliat, con una piedra lo venció y luego le cortó la cabeza, ¿qué pasó con el ejército de Israel? Que estaban llenos de miedo, llenos de temores. La Biblia dice que ellos se animaron, se transformaron en valientes como David. Y entonces cuando vos enfrentes las dificultades y en el nombre de Jesús, en lugar que esos enemigos te venzan a ti, vos lo vas a vencer. Y muchas personas que están alrededor tuyo, o tu célula, o tus hermanos, o tu familia, van a ver cómo vos enfrentaste esos peligros, esos enemigos, y lo venciste. Y ellos se van a animar. Quiere decir que tu victoria, la victoria que Dios te da, va a servir para que otros también se animen y vean que todo es posible tener victoria sobre los enemigos como lo tuvo David y como lo vas a tener. Así que va a ser una gran bendición
para tu vida, va a ser una gran bendición para los que te rodeen, las victorias que Dios te dé en la vida. Entonces termino. Dios permite estos desafíos. Dios permite, no es una cosa extraña, como decía el apóstol Pedro. Es prácticamente normal que nosotros tengamos que en el camino de nuestra vida cristiana enfrentar situaciones, temores, miedos y ganarles en el nombre de Jesús de Nazaret, con la confianza que David tenía en el Señor. Así también nosotros debemos tenerlo, y la victoria va a venir. El Señor, como dijo David, te dará la victoria y vos vas a estar de pie y vas a continuar tu camino y vas a ir a nuevas cosas en la vida, porque pudiste vencer ese gigante, pudiste pasar esa barrera, y ahora hay nuevas cosas que el Señor tiene para nuestra vida. Por eso es tan importante enfrentar estos gigantes y vencerlos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay victoria en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida iglesia.